En los medios de comunicación predominan las noticias en las que las mujeres son víctimas. Feminicidios, abusos, maltratos, discriminación. Todo eso es verdad, pero solo parte de la verdad. Existe una parte más luminosa de la vida de las mujeres en el presente y en el pasado. Y de esto va esta exposición. Nos ayudará a conocer lo que han aportado sucesivas generaciones de mujeres para hacer del mundo un lugar más habitable para todos. ¿Cómo? Trabajando, escribiendo, manifestándonos, hablando en público. Contra la guerra y la violencia. Y proponiendo leyes para regular los conflictos internacionales entre países. Cuando visitéis la exposición, fijaos en todo, preguntad, indagad. Aquí os proponemos algunos momentos. A principios del siglo XX, las mujeres no tenían derecho al voto, las mujeres del mundo, al sufragio. Más de 12 millones estaban organizadas para conseguirlo en la Alianza Internacional de Mujeres por el Sufragio. Ahora sitúate en 1915. 9 meses antes había comenzado la Primera Guerra Mundial, una guerra cruel de trincheras en la que se estaban utilizando armas químicas que después serían prohibidas. En ese año, 1.136 mujeres, muchas de ellas sufragistas, se reúnen en La Haya para tratar de parar esa guerra. Llegaron atravesando países que estaban en guerra y algunas atravesando un océano en un barco que estuvo a punto de ser torpedeado. Mientras los hombres de sus países se estaban matando, estas mujeres fueron capaces de reunirse y hablar, capaces de acordar y aprobar 20 resoluciones que llevaron a los distintos mandatarios, también al presidente de los Estados Unidos y al Papa. No podían votar, pero se tomaron la libertad de ser embajadoras y la libertad de proponer unas bases filosóficas que después darían lugar al nacimiento de la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas. Allí, en el Congreso de La Haya, se fundó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, que todavía existe. En 2015 nos reunimos en La Haya para celebrar los 100 años. Fue un acontecimiento histórico, con 4 mujeres premio Nobel y 1.136 mujeres de nuevo allí reunidas. Hoy, más de 100 años más tarde, WILF sigue trabajando por esos objetivos que se plantearon en 1915. Y sigue reuniéndose, nos seguimos reuniendo. Cada 3 años hay un congreso internacional. Además del 2015, el último ha sido en Accra, Ghana. En el Congreso Internacional de Mujeres de La Haya, que se celebró en 1915, en la resolución número 12 se urge, y leo literalmente, a acabar con la producción de armas y municiones de guerra y controlar el tráfico internacional de las mismas, pues en los beneficios privados derivados de las grandes fábricas de armamento anida un obstáculo poderoso para la abolición de la guerra. El negocio de las armas es una de las raíces más fuertes de la guerra y de la violencia. En 1932, la Liga Internacional de Mujeres recogió 6 millones de firmas para la Convención por el Desarme que se estaba celebrando en Ginebra. Y España también recogió, y las mandaron en grandes cestas. En los años 80, el enfrentamiento entre las dos grandes potencias mundiales, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, amenazaban con una guerra nuclear. Hubo un gran movimiento pacifista. En España también. Las cadenas humanas simbolizaban la unión entre los pueblos y el rechazo a las luchas armadas y las políticas de agresión. WILF mantiene un programa de desarme que se llama Reaching the Critical Wilf, que es alcanzar la voluntad crítica, que es la voluntad social necesaria para llegar a un desarme. Avanzamos despacio, pero avanzamos. Se prohibieron las minas antipersonales, se consiguió un tratado para regular el comercio de armas y
se ha aprobado un tratado que prohíbe las armas nucleares. En 1948, la humanidad estaba conmocionada por las explosiones de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Millones de personas murieron y otras tantas quedaron afectadas por la radiactividad, los llamados hibakusha. Bajo este impacto, en las Naciones Unidas se logró firmar la Carta de los Derechos Humanos Universales. Desde entonces, UIF mantiene una oficina en Ginebra para el seguimiento del Consejo de Derechos Humanos. Cada 5 años, en el Consejo, lo que se hace es una revisión de cada país para ver si se han cumplido los derechos humanos. Estar allí es impresionante porque ves cómo cada país de todos los de las Naciones Unidas van revisando uno por uno a todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás acusando o exigiendo el cumplimiento, tú también tienes que cumplir. Resolución 16 del Congreso de La Haya. Leo. Este Congreso Internacional de Mujeres urge la necesidad de dirigir la educación de los niños para que sus pensamientos y deseos se dirijan hacia el ideal de una paz constructiva. La educación para la paz sigue siendo una tarea necesaria, siempre lo será. En la escuela, en la calle, en la familia, en los medios de comunicación, en las redes sociales, urge educar hacia una cultura de la paz. La violencia nos arrebata lo más precioso que poseemos, la vida. ¿Sabes que conflicto y violencia son dos cosas distintas? Los conflictos entre personas, grupos, países son inevitables. La violencia puede evitarse. La educación para la paz apuesta por la no violencia. La no violencia hay que sentirla en el corazón. La no violencia no es pasividad, es una filosofía y una metodología de resistencia activa. Gandhi la practicó y extendió. Él dijo que la había aprendido de las sufragistas. Soy una niña de río. Estoy en tu cabeza bailando, te voy acariciando. Estoy en tu cabeza bailando, te voy acariciando. Recuerdas el orillo flotando, las olas planeando. Mi cuerpo como estrella flotando y las olas estallando. Tienes aún mucha vida por delante, sí. Escucha, las mujeres de generaciones anteriores son tu espejo, son las que pueden darte fuerza. Ellas son tus raíces, el aliento que viene de la historia y que tú heredas. Escúchalas.